Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticias. Se los presentamos como siempre en titulares. El primero de ellos es Noticia Venezuela. El gobierno denuncia el fraudulento montaje de la Unión Europea vestido de una supuesta ayuda humanitaria a los migrantes venezolanos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuánto dinero se ha apropiado la oposición de Venezuela por la misma causa? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Estados Unidos, indignación y protestas este miércoles por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Aunque el uniformado fue despedido, denuncian que no es suficiente. En tiempos de pandemia la xenofobia es mayor. Tenemos ese panorama. Tercer tema que es noticia, aquí en titulares, Surinam. Expectativa en el país por resultados definitivos de las elecciones legislativas del pasado lunes. De esta nueva conformación depende la elección del presidente y el rumbo del político del país. Un asunto que analizamos aquí en Es Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Venezuela, gobierno denuncia la ejecución de un proceso de manipulación internacional instalado mediáticamente una vez más la noción de una supuesta crisis humanitaria en el país con acento en migrantes venezolanos. Tenemos esos detalles. El vicepresidente de Información, Jorge Rodríguez, expuso este miércoles en rueda de prensa la tentativa de instalar la matriz de opinión de una hipotética crisis humanitaria en Venezuela, impulsada por un grupo de gobiernos hostiles al gobierno bolivariano, encabezado por la Unión Europea y otros países de la región. Rodríguez criticó que la propuesta intenta recaudar fondos para entregar a países totalmente hostiles a Venezuela, en detrimento de prestar esta financiación a organismos multilaterales, como agencias de Naciones Unidas, que serían capaces de gestionar estos recursos. En medio de ese contexto, Venezuela lucha y ha logrado contener la pandemia, cosa que no ha ocurrido con los llamados países del Cartel de Lima. Y los menciono especialmente porque en medio de esta situación, la Unión Europea, el señor Borrell, convocan a una cosa que se llama Club de Donantes para entregarle dinero a Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil para que atiendan la situación de los migrantes venezolanos. De acuerdo a lo expuesto, también se citó el comunicado emitido por la Cancillería venezolana en respuesta a la agresiva iniciativa que fue publicado en redes sociales por el canciller Jorge Arriaza, acompañado de un mensaje donde aseguró que Venezuela deplora que un grupo de gobiernos autodenominados donantes organice espectáculos fraudulentos para la supuesta atención a nuestra población migrante, un evento ideologizado para atacar al gobierno bolivariano y ocultar las agresiones e injerencias externas. El gobierno venezolano acusa que los fondos previstos a utilizar como ayuda humanitaria en realidad son traspasados hacia la dirigencia de la oposición venezolana, quienes además se apropian de los fondos para su uso personal. Recordemos lo ocurrido en el llamado Cúcutazo, donde cientos de millones de dólares fueron derrochados por personeros extremistas de la oposición venezolana. Venezuela vive una escalada de agresiones de carácter multifacético que incluye intentos de aislamiento diplomático y comercial, incursiones mercenarias y un bloqueo económico que dificulta la importación de insumos fundamentales como alimentos y medicamentos. El objetivo es derrocar un gobierno democráticamente electo.
Tenemos más información a esta hora desde Caracas, desde nuestra sede central, con Leonel Retamal. Leonel, muy buenas noches. A propósito de esto y del contexto internacional, centrado por supuesto en Venezuela, habló el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué dijo? Hola Tatiana, muy buenas noches y saludar también a toda nuestra audiencia. El presidente Nicolás Maduro se refirió a esta matriz informativa que se levantó el día de hoy, al evento ocurrido también esta recaudación de fondos para migrantes venezolanos, y va por supuesto en la línea de lo que ya expresaba el canciller Arreaza respecto a denunciar la manipulación, la idea de crear una falsa realidad en Venezuela. Hasta el día de hoy son 1.245 casos de contagio positivo que se han detectado, es el último informe entregado en el parte diario que dan las autoridades, y el presidente así como el ministro de Comunicación resaltaron que el 80% de estos casos corresponden a contagio importado, es decir, personas que están retornando a Venezuela. Esta cifra ya supera los 50.000 personas que han ingresado principalmente por las fronteras terrestres, principalmente Colombia, también Brasil, y algunos casos que lo han hecho por vía aérea a través de planes, bien digo, de repatriación de venezolanos que están solicitando en la mayoría de las embajadas de Latinoamérica retornar a Venezuela. Entonces han dicho que quieren crear esta falsa matriz respecto a Venezuela, pero la realidad es que aquí todavía los casos se pueden contar, se puede hacer un rastreo, un detalle de las personas que han sido contagiadas. Hay apoyo para las 11 personas que han fallecido hasta la fecha, y también el modelo epidemiológico ha sido estudiado, ha sido felicitado por la Organización Mundial de la Salud en recientes encuentros que se han realizado entre los ministros de salud de distintos países, y han pedido estudiar el modelo venezolano, que ya ha realizado más de 850.000 pruebas de despistaje masivo. Esto es, pruebas rápidas que se van realizando en distintas comunidades para descartar posibles casos o para enfocarse en aquellos lugares o en aquellos territorios donde podría haber un foco. Eso es lo que ha permitido a Venezuela tener esta cifra bastante controlada, y en relación al resto de los países es la que presenta la menor tasa de prevalencia, de contagio según la cantidad de habitantes y de muertes según la cantidad de habitantes en la región latinoamericana. Así que las autoridades han rechazado esto y han dicho, vinculándolo con un caso reciente de que en el Banco de Inglaterra se retuvieron fondos de Venezuela. Estos fondos se acordó que fueran distribuidos, que fueran repartidos y manejados a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, estos intereses quieren privar a Venezuela de disponer estos recursos que iban a ser destinados, más de $1.000 billones, a insumos, a medicamentos, a todo lo necesario para la lucha contra la pandemia. Entonces, las autoridades han denunciado esta doble intención, este doble rasero que hay respecto al manejo y a los intereses en torno a la COVID-19 aquí en Venezuela. Tatiana. Gracias, Leo, por esos detalles. Los sumamos al análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a entrar precisamente al análisis de toda esta situación, hechos que revisamos desde Venezuela, desde países vecinos, y también lo que sucedía en la víspera con respecto a esa llamada cumbre de donantes. Nos acompaña para ello María Fernanda Barreto, es investigadora colombo-venezolana, editora de la revista Correo del Alba, analista en la guerra híbrida contra Venezuela. María Fernanda, buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tatiana, por la invitación. Siempre es un gran gusto y un honor estar en televisión. Muchísimas gracias. María Fernanda, lo primero que uno se pregunta cuando ve todo este escenario del que voy a ir preguntándote por partes, si es que tras la cumbre de donantes lo que había era la expectativa que ciudades de Venezuela fuesen una Guayaquil. Lamentablemente se viviera un episodio de esos y bueno, no fue así, sucedió de una manera totalmente distinta. Claro, perfectamente, creo que ese era el pronóstico que ellos tenían cuando comenzó la pandemia, pero la pandemia terminó por visibilizar las diferencias entre los sistemas económicos de nuestra América, y Venezuela terminó siendo el país que ha salido hasta ahora mejor parado de esta gravísima situación que enfrenta el mundo. Por lo menos el mejor país en la región, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con un sistema de salud pública que se ha venido fortaleciendo y con un Estado que es protector de su población. En ese sentido, Venezuela había desaparecido de los titulares. E incluso en estos días la presidenta del canal señaló que en un listado que
que corrieron algunos medios sobre la incidencia de la pandemia en América Latina, no aparecía Venezuela, como si no formara parte de América. En el continente. Así exactamente, porque como no tenían herramientas para dar malas noticias sobre Venezuela, prefirieron eliminarla. En estos días pues comenzaron a preparar el terreno para esta rueda de negocios que llamaron conferencia Cumbre de Donantes. Sí. Y entonces comenzaron las agencias de prensa como AFP, EFE, a publicar en medios como en el Clarín de Argentina. Y bueno, tú que estudiaste periodismo y eres un excelente periodista, podrás evaluar qué clase de periodismo es el que saca un artículo, que lo saca AFP y EFE, diciendo que en Venezuela no hay 11 fallecimientos como ha reportado el presidente Maduro y la vicepresidenta Delcy, sino que hay 30.000. Y colocan ese titular y las pruebas son: Human Rights Watch no cree que. Y una doctora estadounidense estima que. Dudan, sí. Pero eso no es una información, claro, eso no es una información valedera para un medio periodístico. Son artículos el mismo titular que vimos también la víspera en medios colombianos. Correcto, porque son matrices de opinión que generan o en Madrid, o en Bogotá, o en Miami, y luego le dan la vuelta al mundo. Entonces, prepararon el terreno en estos días, generando una nueva matriz de opinión, diciendo, incluso descaradamente el propio presidente Duque, diciendo que no, que en Venezuela la cosa está mucho peor de lo que el presidente dice y que ellos lo saben, no dicen ni cómo lo saben, no tienen ninguna prueba, pero lo importante para ellos no es la realidad, lo importante para ellos es poder justificar lo que sucedió ayer en esa rueda de negocios. En esa rueda de negocios, como le llamas. Si algo hoy en día es imposible de ocultar, es una tragedia. Sucedió en Guayaquil. Correcto. Y sucedería en cualquier parte del mundo. Las redes sociales, los celulares son un arma para eso. Correcto, correcto. Y en el caso de Venezuela, yo que vivo aquí, tú que vives aquí, podemos decir que, por ejemplo, no conocemos a nadie directamente que se haya enfermado del COVID porque las cifras son muy bajas. Y en el caso de mi familia, que tuvimos un caso de sospecha, yo escribí un relato de cómo fue el trato humano inmediato, que se trasladaron hasta mi vivienda con la prueba rápida, lo examinaron 2 veces, fueron un día, volvieron al otro día. O sea, es un seguimiento tan especial, tan humano el que está haciendo el gobierno bolivariano a cada caso de posible COVID-19, que no en balde por eso, decía hoy el vicepresidente Jorge Rodríguez, estamos cerca de los 30.000 test por habitantes que se han aplicado. Y esa es una cifra que lamentablemente ningún país de América ha logrado igualar. Claro, lamentablemente. Otro asunto que se ha invisibilizado por completo, que va en contravía, pero es parte precisamente de esa no realidad, María Fernanda, es los migrantes venezolanos que llegan por la frontera de Colombia, de otras partes de América Latina, o los que llegan también por Brasil. Llama mucho la atención los que están retornando. Los que están retornando, los venezolanos que deciden regresar precisamente a su tierra, a su patria. Llama mucho la atención también que intente de esta manera tan paradójica desviarse la atención. El asunto, como siempre, lo que uno se pregunta es, ¿se creerá más en eso que dicen o la realidad será la realidad? Bueno, la apuesta de ellos es que siempre creamos lo que ellos dicen y no veamos la realidad con nuestros propios ojos. La realidad, la intención del periodismo independiente, como el que ejerce Telesur, es justamente tratar de mostrar la realidad para que podamos ver con nuestros propios ojos y hablar con nuestras propias voces. En ese sentido, fíjate, ahí algo que habría que señalar en principio es, primero, que en Venezuela hay una migración claramente inducida, pero las cifras que se han venido manejando sobre la emigración venezolana han sido ridículamente manipuladas. Incluso lo primero que hay que decir es que la OIM, la Organización Internacional de Migrantes, dice que ellos no recogen cifras, que ellos solo se basan en las cifras que aportan los estados que se dicen receptores de migrantes venezolanos y que sin duda lo son. En el caso de las cifras de Colombia, por ejemplo, que yo las he estudiado muy bien, la cifra que están dando de 1.800.000 migrantes venezolanos que dicen haber recibido es una cifra absurda que si la desentrañas es, por ejemplo, la sumatoria exacta del número de personas que han migrado de Venezuela a Colombia desde 1991. La sumatoria exacta, es decir,
Según Migración No por una Colombia, situación coyuntural, no por el último año. nada, pero además de eso, según Migración Colombia, nadie que haya entrado desde 1991 se ha devuelto o se ha muerto simplemente. Nada de eso ha pasado. Pero además de eso, Migración Colombia misma dice que ellos solo pueden dar fe del 48% que son migrantes regulares y que el resto es una aproximación porque entra por trochas. De tal manera que hay unas cifras de la migración venezolana que son turbias. Manipulación de las cifras también. Absolutamente, y entonces ahora cuando hay cifras reales que se pueden medir, porque en realidad es muy difícil medir los movimientos migratorios entre Colombia y Venezuela. Son 2.219 kilómetros de frontera, de los cuales 900 kilómetros son de una topografía muy amigable, es decir, son muy fáciles de pasar, de ir y venir, y son naciones divididas en dos, ¿no? Que durante siglos hemos tenido comunicación constante. Entonces, con esas cifras, basándose en esas cifras, se están buscando todos estos recursos, pero una cifra real que hemos podido medir, que es el de retornados y retornadas, que tú estás mencionando, que es superior a 50.000, esa cifra no la mencionan. No existe esa cifra, claro, en no. ese llamado, en esa rueda de negocios. Para además preguntarte también cómo funciona el negocio de los migrantes. El año pasado, recuerdo nuestra corresponsal Madeleine García, cuando comenzaba toda este anuncio de la salida de venezolanos hacia Brasil, se fue a Boavista, y cuando ellos firmaban, una vez aceptaban que eran refugiados, a través de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas, se entregaban, y también a través de ONG, $700 que se convertían en un kit de la llamada emergencia para esos nuevos refugiados que ingresaban a Brasil. ¿Cómo funciona ese negocio? ¿Cómo saber cuánto dinero es, realmente cómo se destina y si tiene una efectividad? Bueno, fíjate, parece que es muy efectivo para quienes donan, para quienes reciben, en términos de ONG y gobiernos, pero para sí. quienes no ha resultado efectivo, o sea, es para los migrantes y las migrantes. O sea, ese dinero que la comunidad internacional ha movido desde 2017 para acá, alrededor de $1.000 millones, supuestamente para la migración venezolana. Eso fue hasta el año pasado. ¿Que se entregarían a países? A países través y de a ONGs. ONGs. Algunos directamente a estados, otros a través de ONGs. Solamente Estados Unidos declara haber entregado el 656 y algo millones de dólares. La Unión Europea, 228 $1.000 millones. O sea, una cifra que finalmente da $1.000 millones. Esa cifra sabemos que puede estar o aún en los países que dijeron que lo iban a mandar, o en las entidades financieras que lo iban a tramitar, o en las ONGs que lo recibieron, o en los estados que lo recibieron, pero donde nos consta que no está es en los miles de migrantes que están devolviéndose a pie, después de dormir muchos días en la calle, sin dinero para pagar el alquiler, sin dinero para comer, y que regresan a Venezuela, que los recibe amablemente, prácticamente con las manos vacías. Entonces, allí es el único lugar donde estamos claros que no ha llegado ni los $1.000 millones que se ha movido hasta el año pasado, ni estos miles de millones de dólares que anunciaron ayer que van a comenzar a moverse. Por ejemplo, España decía que entregaba, además de un dinero que ya había otorgado a estos países, 50 millones de euros, y era el primer monto para pedirle al resto de naciones, entre ellas la mayoría europeas, y se irían entonces hacia América Latina. En tiempos del COVID uno se pregunta por qué este nivel de emergencia ahora de nuevo sobre Venezuela, y volvemos atrás cuando vemos que esa no es la realidad que existe en el país. Deberían, si se habla en términos concretos, sensatos y en cifras, pensar, por ejemplo, en Chile. Correcto, o en Perú. Correcto. O en Colombia. O en Colombia. O en el mismo Brasil, que imagínate. O Brasil, es una de las cifras más altas del mundo actualmente, incluso España. ¿Ya? Entonces, simplemente lo que sucede, Tatiana, es que la migración es uno de esos grandes negocios del mundo. Estamos en medio de una crisis del capitalismo que obviamente se ha agudizado con el tema de la pandemia. Muchas economías del mundo han entrado en recesión en este momento y se ha acelerado el despojo sobre nuestra América, pero en este caso particularmente sobre Venezuela. Venezuela se le está haciendo un gran saqueo que viene denunciado el presidente Maduro en estos días, ¿no? Con sus activos, con su oro, con la venta de las empresas que le pertenecen al Estado venezolano. Pero además ahora se está queriendo robar
a nombre de Venezuela también. Recordemos que todos los recursos que se mueven para la migración, como para tantas otras, obras de caridad, entre comillas, son también negocios para el lavado de activos y para la especulación. El lavado de activos, el lavado de capitales y la especulación son parte de un sistema de economía financiera que es en este momento una de las vías rápidas para que el capitalismo se recupere de la gran crisis en la que se encuentra. De modo tal, Tatiana, que muchos de esos dineros, de hecho, parte de los dineros que España misma había asignado el año pasado, no se sabe si salieron ni dónde están. En general, todos esos dineros... Esa es parte de la incertidumbre. Todos son inauditables. Incluso, bueno, ese es otro punto, que también desde Venezuela se ha dicho, ¿quién le hace control a esos dineros si es que los entregaron? Nadie los hace, pero deberían hacerlo incluso los pueblos de esos países donantes. De esos por ejemplo. Claro. ¿Y cuánto además de ese dinero llega a manos de la oposición? Porque está clarísimo que ser opositor en Venezuela, cuando te vas al exterior especialmente, te conviertes en el mejor negocio. El contexto histórico actual ha colocado a Venezuela en un lugar en el que podríamos decir que la oposición es el capitalismo mundial y las grandes mafias, el narcotráfico, la industria de la guerra y por supuesto el imperialismo representado por los Estados Unidos. Entonces sí, todo ese dinero va para la oposición y el problema es dónde se queda, dónde se acumula. En el caso de los países donantes, yo creo que los pueblos de los países donantes deberían revisar, porque además de que esos recursos le pertenecen a los estados y por lo tanto le pertenecen a sus pueblos, también las donaciones se utilizan para la evasión fiscal, ¿ya? Entonces, además de eso, hay un robo al dinero de los pueblos de los países donantes, que se lo apropian estas mafias que trabajan supuestamente con migración, con refugiados, que además hay otra cosa que decir. La ACNUR en abril de este año, te estoy hablando de hace un mes, un informe sobre los refugiados y refugiadas venezolanas en Colombia. ¿Y sabes cuántos son? 140. Solo 140 personas. Solo 140 en personas. calidad de refugiados. Exacto. Entonces, y la fuente oficial es ACNUR. Claro. Imagínate. Entonces no podemos decir... Es un contrasentido, entonces, que si tienen esas cifras reales, hagan una cumbre de donantes en Europa. Claro, exacto. El escándalo que están armando es inusitado. La Organización Internacional de la Migración, que también es de la ONU, dice que el año pasado 1 de cada 30 personas del mundo migraron internacionalmente. Eso quiere decir que según la OIM, para que Venezuela entrara en ese promedio, tendrían que haber emigrado alrededor de 1.200.000 personas. No logramos llegar a ese promedio y sin embargo el escándalo es mayúsculo. La OIM dijo que para el 2017 5 millones de colombianos y colombianas vivían fuera de Colombia. Sabemos nosotras que es muy superior la cifra, pero creyéndole a la OIM, para el 2017 5 millones de colombianos fuera de Colombia. Para el 2019 5.080.000, algo así, de venezolanos fuera de Venezuela, y es un escándalo. Entonces simplemente hay una manipulación tendenciosa de la realidad venezolana, de las cifras, y todo tiene un fin que es el despojo. Uno, por supuesto, fue en principio concretar esa invasión y esa agresión militar contra Venezuela, ante los reiterados cabezazos que se han dado contra la realidad de que no es posible invadir y conquistar Venezuela militarmente, ante la reciente brecha maravillosa que abrimos con la llegada de la gasolina desde Irán en sus propias narices. Entonces han optado por acelerar el despojo, que les es más sencillo, el de los bienes que tenemos en el extranjero y el de otros bienes a nombre de Venezuela, pero además la especulación financiera y el lavado de activos, de modo tal, Tatiana, que yo diría que esa conferencia, esa cumbre que te he dicho que es más parecía una rueda de negocios, incluso podríamos tajantemente decir que más bien es un concierto para delinquir.
Eso es increíble. Con esta reflexión quiero despedirte, María Fernanda, y todo entonces en el marco de lo que hoy en día es humanitario y que despierta tal nivel de sensibilidades en cualquier parte del mundo. Por supuesto, cuando realmente hay problemas gravísimos con la migración, que está muriendo, por ejemplo, en el norte, tratando de entrar a los Estados Unidos, que están en cárceles inhumanas, porque no tienen otro nombre, campos de concentración donde hay niños enjaulados, de la cantidad de muertes que hay diariamente en el Mediterráneo. O sea, hay una realidad... Que ya ni siquiera es noticia, lamentablemente. Claro, ya no es noticia, miles y miles de personas. Entonces sí, el problema con la migración, la emigración, el refugio, es grave, es gravísimo y debería tener una atención seria y no debería ser un negocio, que es lo que han hecho los organismos internacionales y esta gran cantidad de ONG financiadas por la USAID, financiadas por la Unión Europea, que hacen de la migración y del refugio y del asilo un negocio. Muchísimas gracias, María Fernanda, así te despido. Muchísimas Muchas gracias a ti siempre. Muy buenas noches y gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. Indignación y protestas este miércoles por el asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco. Aunque el uniformado fue despedido, denuncian, dicen que esto no es suficiente. Y en tiempos de pandemia, importante recordar, la xenofobia es mayor. Tenemos este panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. Es noticia Estados Unidos. El asesinato del afroamericano George Floyd por un policía blanco genera un evidente rechazo y múltiples protestas. En esta nación, recordamos, los negros mueren por hambre, por COVID-19 y por xenofobia. El asesinato del afrodescendiente George Floyd por parte de policías este lunes, crimen que ha sido denunciado por su presunto carácter racista, ha generado protestas tanto en Minneapolis y otras zonas de los Estados Unidos, y la indignación en las redes han sido virales. La víctima había implorado en reiteradas ocasiones que no podía respirar, pero el policía, identificado como Derek Chauvin, continuó sometiéndolo colocándole la rodilla en el cuello. Durante la jornada de este martes, ciudadanos de Minneapolis depositaron flores en el lugar del arresto. Además, dejaron mensajes en pancartas como "Dejen de matar a negros". Los 4 agentes implicados fueron despedidos, aunque esa acción no bastó para calmar las reacciones de indignación en el país y fuera de sus fronteras. Tanto el jefe del departamento de policía como el alcalde de Minneapolis se pronunciaron. Esta situación y tragedia de ayer me ha mantenido despierto toda la noche, revisando la información que tengo para tomar la decisión que expreso ante ustedes hoy, con muchos de los líderes de la comunidad detrás de mí. Los 4 involucrados han sido despedidos. Tomé esa decisión esta tarde. Apoyo su decisión al 100%. Es la decisión correcta para nuestra ciudad, la decisión correcta para nuestra comunidad, la decisión correcta para el Departamento de Policía de Minneapolis. Hemos expresado nuestros valores y en última instancia tenemos que vivir de acuerdo con ellos. Es esencial para la rendición de cuentas en el futuro. Lo aprecio y lo apoyo en esta decisión. Movimientos sociales y activistas defensores de los derechos humanos manifestaron su repudio y señalando el racismo que impera en la ciudad. Estamos enfermos y cansados de estar enfermos y cansados. Se han tomado demasiadas vidas. Ayer lo que vimos fue un hombre negro que fue linchado, ¿verdad?
No usaron soga, el policía usó su rodilla y ese hombre negro, el señor Floyd, dijo, no puedo respirar. Minnesota se enorgullece de ser progresista, de ser el norte, pero este es el norte de Jim Crow. En la noche de este martes, miles de personas salieron a la calle para protestar por la muerte de George Floyd. La manifestación empezó en el lugar de la muerte de Floyd y terminó frente a una comisaría cercana al grito de "no puedo respirar". En el sitio, la policía local realizó el lanzamiento de gases y pelotas de goma contra los manifestantes. La muerte de Floyd ocurre tras el uso de técnicas de inmovilización que habían sido prohibidas tras el deceso, en condiciones similares, de Eric Garner, uno de los catalizadores del movimiento Black Lives Matter. La etiqueta Black Lives Matter se volvió tendencia en la jornada de este martes y varios usuarios han denunciado en redes las acciones de odio contra afroamericanos en Estados Unidos, mientras siguen las protestas en las calles contra el odio y el racismo. Ese es el panorama al que sumamos más información desde Washington con nuestro corresponsal Jorge Gestoso. Hola Jorge, muy buenas noches. Desde la vida política nacional, desde donde te encuentras, ¿hay reacciones de rechazo, de protesta, de indignación como las que acabamos de ver en esa nota? ¿Más locales, más sentidas? ¿La política nacional se pronuncia sobre una situación de estas? Se producen a todos niveles, Tatiana. A esta hora precisamente siguen las manifestaciones en Minneapolis frente a la comisaría donde trabajaban estos 4 policías que han sido despedidos. E incluso no solamente al grito como hicieron en la primera jornada de déjenme respirar, como decía durante 12 veces George Floyd, sino ahora están diciendo el virus en esta ciudad es la policía y no el COVID-19. Un dato que es sumamente importante para entender, agregar detalles a lo que sucedió. Ahora se sabe, de acuerdo a los reportes, a las llamadas que se registraron, una vez que George Floyd fue durante 8 minutos, justamente con este policía que le puso todas sus rodillas sobre el cuello directamente, dejándolo inconsciente hasta ese nivel, llegó una ambulancia, entraron los paramédicos a recogerlo e inmediatamente responden, acuerdo a llamados por radio, de que ya en la ambulancia no tenía pulso. Es decir, el hombre muere a través de esos 8 minutos de lo que le practica el policía. Y el alcalde de la ciudad de Minneapolis a esta altura está diciendo de que hay que presentarle cargos formales a ese policía. Decía, hay un policía que mató a una persona. La familia está pidiendo que se le pongan cargos de asesinato. También hemos visto que a nivel oficial el presidente Trump dijo que esto que ha sucedido ha sido muy triste, que lo van a investigar. El candidato presidencial demócrata, el supuesto candidato presidencial demócrata Joe Biden, ha dicho que la vida de los negros importa, que eso como dicen en inglés, el Black Lives Matter, es decir, lo vuelve a repetir. Y una cosa también que es sumamente importante, los antecedentes que ha sucedido respecto a las policías de esa ciudad, que de acuerdo a una organización que si tradujéramos al español el nombre es Mapeo de la Violencia Policial, indica que hay toda una tradición de la policía de Minneapolis de abusar precisamente el poder contra los negros y que en Minneapolis un negro es 13 veces más propenso a ser víctima de violencia policial que otra persona de otro color. A nivel de lo que tiene que ver con el pueblo estadounidense, gran malestar e indignación. Como decían justamente ustedes en el reporte, aquí se vuelve a repetir 6 años después exactamente el mismo episodio que con Eric Garner, que era un afrodescendiente que estaba vendiendo cigarrillos sueltos
en la acera en Nueva York, le caen encima, le caen varios policías, le hacen una llave, lo asfixian y también pedía a gritos desesperadamente que lo dejaran respirar. Hay todo un antecedente entonces en lo que tiene que ver con la violencia policial. Por añadidura, también apareció otro video que una joven en el Central Park de Nueva York, un individuo negro, un individuo afrodescendiente, le pide que le ponga el collar al perro. Ella dice que está asustada y que el hombre la quiere atacar y que la quiere de alguna forma tener una actitud violenta y llama a la policía basándose en nada, es decir, basándose en el principio que por ser negro en los Estados Unidos automáticamente uno es mucho más proclive a que venga la policía y abuse los poderes. Todo esto sale a la superficie una vez más, porque también, Tatiana, hay una serie de incidentes que ha pasado también en Georgia, en Brunswick, en donde hay un joven de 25 años negro que está haciendo jogging, que está corriendo por un vecindario y entre los vecinos lo encierran y ya con armas esperándolo, lo tratan de detener y ahí lo matan de 3 tiros. Y ese tema, si no hubiera sido por un video que apareció después, estuvo sepultado durante 2 meses. Es decir, quienes mataron a ese negro estuvieron 2 meses durmiendo tranquilamente en su casa porque pasaba y decían que se habían defendido de un posible atacante, un hombre indefenso. Tanto estamos hablando entonces de George Floyd, estamos hablando de Eric Garner, estamos hablando de este justamente afrodescendiente en Brunswick, en Georgia. Son personas que andaban absolutamente desarmados y la violencia que hemos visto, porque este ataque está absolutamente documentado, como yo te digo, 8 minutos en donde a un hombre que está esposado con las manos atrás, lo ponen contra el piso y el motivo, y con esto te termino entonces, Tatiana, el motivo donde empieza todo esto es porque el hombre llega con su automóvil, lo para frente a una pequeña tienda, paga lo que compró y aparentemente desde la tienda alguien llama a la policía diciendo que pagó con un billete de $20 falso, cosa que el dueño de la tienda después vuelve a decir que él no tiene ninguna prueba de que el hombre es responsable de ese billete, posiblemente lo hubiera heredado, pero eso les ha dado pie para a detenerlo y nunca el hombre, contrario a lo que decía el reporte de esos 4 policías, nunca opuso ningún tipo de resistencia en absoluto. Y hay videos, es decir, el manejo violento, brutal y puesto directamente por adelantado, premeditado, de la policía cuando se trata de negros en los Estados Unidos, un tema que es absolutamente recurrente, Tatiana. Una situación tan dolorosa porque es, Jorge, como si para estos policías la vida no valiera nada. Aquí además lo importante es que se han develado, como bien nos lo recuerdas con los otros casos, porque había un celular, porque había un video de alguien que estaba grabando. ¿Cuántos hay que no se han grabado? Gracias, Jorge, muy buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de esto con James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C. Nos acompaña precisamente de Washington. James, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer regresar con ustedes a pesar de ser muy indignado como millones de personas afroestadounidenses en particular, pero otros progresistas contra otra asesinación de un afroestadounidense. Sí, James, ¿me escuchas? Sí. Sí. James, es sin duda, no hay, ver el video lo que genera es rabia, indignación, impotencia, etcétera, etcétera, y desde esta visión humana. Ahora, desde la visión analítica, el asunto de fondo es, ¿la policía en Estados Unidos o en cada estado tiene licencia para matar, tiene licencia para hacer lo que literalmente se le venga en gana? Sí, los datos
casi cada semana hay una asesinación de un afroestadounidense por manos de un departamento de la policía sin razones, y se refleja una socialización profundamente en la sociedad en general y especialmente en los departamentos de la policía, que son en la conciencia de los élites de ambos partidos políticos, un grupo de ciudadanos especial que se protejan con investigaciones adentro de estos departamentos, en vez de lo que debemos hacer es de asumir una apuesta de la ciudadanía proactiva, de organizar foros para los ciudadanos a tomar responsabilidad para la policía en sus comunidades, para evaluación de la policía y para puntualidad de la policía cuando se rotan las reglas. Porque por seguro lo que va a pasar es una investigación interna, es el patrón, con los ciudadanos esperando a ser informados de las investigaciones de los que realmente están protegiendo a la policía, incluyendo los sindicatos de la policía, que generalmente son derechistas en sus sensibilidades alrededor de Trump en contra de políticas más liberales. Entonces, es una crisis en que la ciudadanía no puede esperar para los oficiales y no es suficiente simplemente dejar un policía, pero era un grupo de 4 y algunos de ellos un asiático estadounidense que también es socializado. Y hay otros casos en que hay policías también participando en estas asesinaciones. Entonces el racismo es bien profundo en esta sociedad. El caso de la mujer en el parque de Nueva York, Son Tubero, es otro ejemplo. El comentario crítico de Joe Biden, el candidato para la puesto de presidencia del Partido Democrático, es otra expresión. Entonces tenemos un rango de expresiones racistas, algo mortales, otros de la común de interacciones. Entonces es una crisis de racismo transversal a través de la sociedad. Pero es también mucho más crudo aquí, una óptica más amplia hacia los Estados Unidos, pero es similar a lo que está en proceso en Colombia, con las comunidades afrocolombianos asesinados cada día en Colombia, o en Brasil, la mayoría oficial de afrobrasileños son víctimas también de la policía. Entonces es parte de la historia de esclavitud hasta este momento, a pesar de muchos avances en acceso para los afros, pero todavía es un peligro a ser afro. Sí, es parte de la historia, lamentablemente, James, con los ejemplos que nos planteas. Ahora bien, si hay más que documentado una policía que no protege a la población, que al contrario la ve como enemiga, deberá generarse entonces un proceso desde las bases de protección propia de las comunidades. ¿Qué opinas de ello? Sí, entonces lo que debemos hacer como ciudadanos, afros y otros, es a reconstruir los departamentos, a ser responsables a consejos de los ciudadanos. No hay una jerarquía de oficiales. Las comunidades deben controlar y determinar los protocolos para la seguridad pública y cómo se funciona y cómo se valoraron la policía. Y también debemos reflejar qué otros pasos debemos hacer a protegernos, a resistir esta violencia, incluyendo investigando el derecho de los ciudadanos de intervenir cuando están testigos a lo que pasó con el señor Floyd en Minneapolis. No podemos regresar a la normalidad
esperando para los funcionarios o los departamentos de la policía a cambiar sus interacciones con especialmente la comunidad afroestadounidense. Esa es la situación, James. Gracias por tus reflexiones. Muy buenas noches. Te despido vía telefónica. Buenas noches, gracias a ustedes. Gracias, Bueno. muy buenas noches. Chao. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticias Surinam, expectativa en el país por resultados definitivos de las elecciones legislativas del pasado lunes. De esta nueva conformación depende la elección del presidente y el rumbo político del país. Un asunto que analizamos al volver en Es Noticia. En Noticias Surinam se conocen los resultados preliminares de comicios parlamentarios que posteriormente definirán el futuro de esta nación caribeña con la elección del presidente. Detalles a continuación. Los comicios se celebraron el lunes y la atención aumenta sobre la posibilidad de un cambio de signo político, luego de 10 años del Partido Nacional Democrático al mando. Más de 380,000 personas fueron llamadas a las urnas para elegir a los 51 miembros de la Asamblea Nacional, así como los miembros de los consejos regionales y de distritos. Según el Ministerio del Interior, la participación fue del 73% y la tardanza en los resultados se debió a la ampliación del horario de votación en el marco del cumplimiento de las medidas de seguridad ante la COVID-19. De acuerdo con datos preliminares, el Partido de la Reforma Progresista, encabezado por el exministro de Justicia, Chandrika Persad Santokhi, alcanzó 21 de los 51 escaños del Parlamento, mientras el Partido Nacional Democrático del presidente Desi Bouterse habría conseguido 16 escaños, una notable caída frente a los 27 que obtuvo en 2015. El partido de gobierno está lejos de la mayoría de 26 escaños para apoyar la reelección de Bouterse para un tercer mandato. Sin embargo, cuenta con la alianza de los partidos Liberación General y Desarrollo, Perjaya, Luhur y Hermandad y Unidad en la Política, que le darían la ventaja sobre la oposición. El oficialista Partido Nacional Democrático fue fundado en 1987 por el ahora presidente. La tolda estuvo en el poder entre 1996 y 2000 con Jules Wiedenbosch y desde 2010 con Bouterse. Las elecciones contaron con el acompañamiento de observadores de la Organización de Estados Americanos y de la Comunidad del Caribe CARICOM, que calificó el proceso de transparente y eficiente. Así las cosas, quedamos pendientes de los resultados definitivos de acuerdo a la información que se entrega de manera oficial por parte de la Autoridad Electoral de Surinam. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan con nosotros.